Buenos días a todos, mis queridos financieros cuánticos. Vamos a empezar con una nueva etapa. En este caso vamos a hablar de las bolsas y mercados de valores. Va a ser una serie bastante larga en la que trataremos muchísimas cosas, órdenes, acciones, activos, cómo gestionarlos, OPAs, carteras, etcétera. Trataremos muchísimos temas y todos van a estar ligados sobre todo a la obtención de la licencia de operador SIBE. Por tanto, si te vas a presentar al examen del Sistema de Interconexión Bursátil Español, que sepas que esta es tu lista de reproducción. Aún así, independientemente de eso, también sirve para que cualquiera, aun queriéndose o no queriéndose presentar a la licencia de operador SIBE, pueda, digamos, manejar con soltura estos términos y aprender más sobre las bolsas y mercados de valores. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la introducción. ¿Qué tenemos o para qué sirven las bolsas y los mercados de valores? Bueno, la idea es clara. Hay gente, hay personas, hay entidades que tienen una cantidad de dinero, pero no saben qué hacer con ese dinero, no saben en qué invertirlo, no saben cómo moverlo o simplemente no tienen ninguna idea dónde gastar ese dinero. Y luego hay otras personas que sí que tienen esas ideas, saben perfectamente dónde quieren gastar ese dinero, pero les falta ese dinero, no tienen ese capital para poder poner en marcha sus proyectos. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos esto? Bueno, nos encontramos con agentes económicos con necesidades de recursos de capital, agentes económicos con excedentes de recursos de capital, es decir, gente que tiene las ideas, gente que tiene el dinero, y en medias, ¿qué tenemos? El mercado de valores. El mercado de valores es donde estas dos personas van a poner en común acuerdo sus proyectos y su financiación y por tanto es donde van a comerciar, ¿vale? Lo que antiguamente se llamaba Ágora, que es donde la gente pues comerciaba con cualquier tipo de productos, o lo que hacemos nosotros cuando vamos a cualquier centro comercial, es lo que se hace en los mercados de valores y en las bolsas, es decir, un intercambio de activos versus capital, ¿vale? Perfecto. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las funciones de la bolsa? La bolsa tiene varias funciones. Entonces, bueno, tiene dos principales, que son las que vamos a ver a continuación, y es que las dos principales funciones de la bolsa son, una, promover el ahorro, ¿vale? Y que éste se canalice hacia la financiación de la economía. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que quiere decir la bolsa, o lo que quiere hacer la bolsa, lo que quiere hacer con todas las personas que integran este mundo y la gente que en el futuro lo va a integrar, es pretender que esas personas guarden y mantengan su dinero, ¿vale? Con dinero me estoy refiriendo al dinero, al capital que tenga cada uno, y ese capital sea usado para la inversión en la bolsa. Y con esa inversión en la bolsa, lo que estás haciendo es financiar determinados proyectos de determinadas empresas, determinadas personas, determinadas entidades, y por tanto, lo que estás haciendo en realidad es financiar la economía y hacer que la economía se mueva. Es decir, ejemplo claro, tú llegas, tienes 100 euros, uy, tengo 100 euros, ¿qué hago con ellos? ¿Los gasto en una PlayStation 5? Pues mira, si gastase 100 euros en una PlayStation 5 me habría salido muy barata. Pero bueno, no lo gasto en una PlayStation 5, tampoco lo guardo en un colchón. Lo que estoy haciendo con ese dinero o lo que está pretendiendo la bolsa es, oye, ven a mí, ven a mí e inviértelo en gente que necesita ahora actualmente esos 100 euros. Tú vas a obtener más beneficio, si sale bien el proyecto, ¿no? Pero bueno, en principio puedes obtener más beneficio, o sea, puedes digamos, aumentar esa cantidad de capital que tienes y la otra persona va a poder poner en marcha el proyecto que le interesa. De tal manera que la otra persona, al poner en marcha ese proyecto, esa otra persona va a necesitar contratar a determinadas personas, va a necesitar, no sé, digamos, más productos y por tanto eso va a hacer que la economía se siga moviendo. Todo con esos 100 euros que tú podías haber metido debajo del colchón. Bien, y la segunda función de la bolsa es proporcionar liquidez a los inversores. Es decir, es muy importante que cuando una persona, un inversor, vaya a la bolsa, es muy importante que exista una liquidez amplia. ¿Qué es la liquidez? La liquidez es la capacidad para poder intercambiar entre activo y dinero de manera rápida. Es decir, que tú quieras comprar un activo y tengas ya no solo uno, sino 50 millones de activos para poder comprar y que tú cuando tengas ese activo y quieras vender ese activo puedas venderlo instantáneamente, es decir, haya mucha gente queriendo comprar ese activo. Eso es lo que significa la liquidez. Activos poco líquidos son aquellos en los que hay muy poca gente comprándolos y muy poca gente vendiéndolos. Esos son activos poco líquidos, ¿vale? Entonces es muy importante que también proporcione esa liquidez a los inversores. Bien, la bolsa, como institución, garantiza la seguridad jurídica y económica
de los precios, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver más en concreto las funciones de la bolsa para el inversor y las funciones luego para el emisor. Funciones para el inversor, como hemos comentado, canalizar los ahorros, ¿vale? Canalizar los ahorros de forma que cualquiera pueda acceder a las actividades de las empresas. Es decir, tú tienes esos 100 euros y no solo esos 100 euros la bolsa te está diciendo, oye, ven aquí a invertirlos, no los guardes debajo del colchón, que nos va a venir mejor, te va a venir mejor a ti, nos va a venir mejor a nosotros como entidad, la bolsa, le va a venir mejor a la persona que necesita esos 100 euros para invertir y le va a venir mejor a la economía general de tu país o del mundo para que haya una cierta fluidez. No solo eso, sino que encima la bolsa permite que incluso con 100 euros puedas llegar a tener pues una ligera participación, muy, muy ligera, tampoco nos creamos aquí gran cosa, de determinadas empresas. Es decir, puedes acceder a determinadas actividades empresariales donde cuando antes no podías acceder a ellas. Es decir, no es común que una persona que se dedica, yo qué sé, no sé, a ser profesor de educación física, por ejemplo, mm, pueda acceder a las cuentas o pueda acceder a las actividades empresariales de Inditex. Es decir, no es lo normal. Sin embargo, gracias a la bolsa se permite esto. Por otra parte, tenemos que, lo que hemos comentado antes, dar liquidez a la inversión de valores. Es necesario que el inversor pueda, digamos, comerciar con unos activos líquidos. Luego, por otra parte, tenemos que, tienen que proporcionar pues, liquidez, seguridad, rentabilidad y capitalización según la situación que haya en cada momento. Es decir, la bolsa necesita dar una serie de prestaciones y de seguridad al inversor. Y luego lo que hemos comentado es que participas en la gestión empresarial. Es decir, tú cuando adquieres una serie de acciones, por ejemplo, de una empresa, tienes derecho a unos dividendos, tienes derecho a un voto. Bueno, ya veremos más adelante en otros capítulos eh, cuántas acciones debes tener para tener derecho a voto, a cuántos dividendos te corresponden, tienes el derecho de participación, etcétera, ¿vale? Pero bueno, digamos que puedes participar en cierta medida en la gestión de las empresas. Bien, por otra parte, ¿cuáles son las funciones de la bolsa para el emisor? Bueno, lo primero es hacer de nexo de unión entre los mercados de dinero y de capital, ¿vale? Y lo segundo es facilitar la obtención de fondos a largo plazo. Bien, importante, ¿qué es el mercado de dinero y el mercado de capital? Bueno, la diferencia sustancial que existe entre el mercado de dinero y el mercado de capital, ¿vale? O el mercado monetario, es el tiempo, el riesgo y la liquidez de los activos. El mercado monetario es un mercado en el que se negocian activos a corto plazo, ¿vale? Se negocian activos a corto plazo de un toma y daca como muy largo, o sea, como mucho anual. Es decir, no va a sobrepasar el año. Tienen también un riesgo menor, pues esto normalmente suelen ser los bonos, letras del Estado, bonos del Tesoro, etcétera, y la liquidez de los activos, ¿vale? Es decir, existe en estos mercados una liquidez pues dispar respecto a los mercados de capital, ¿vale? Es decir, cambian. Estas son sobre todo las principales diferencias entre los mercados de capital y los mercados de monetarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué ocurre esto? Bueno, una empresa, si requiere una financiación para un proyecto muy gordo o para un proyecto muy a largo plazo, va a recurrir a un mercado de capital, ¿vale? Porque esos son mercados en los que el tiempo tiende casi siempre a más de 18 meses, el capital es mucho más amplio, etcétera, etcétera, etcétera. El riesgo también es mayor, por supuesto. Y ahí va a tender una empresa a participar. En cambio, si una empresa lo que quiere hacer es en ese momento dejar en stand-by, por decirlo de alguna manera, su dinero, su capital, porque luego necesita hacer alguna cosa o necesita una financiación a muy corto plazo, pues va a ir al mercado monetario, donde en el mercado monetario vas a obtener una financiación a corto plazo, o si en algún momento quieres dejar tu dinero sin trabajar, pero tampoco dejarlo debajo del colchón, pues siempre puedes ir al mercado monetario en el que te darán unas rentabilidades muy pequeñitas, pero bueno, al menos el dinero te está trabajando poco, pero te está trabajando. Entonces es una manera como de dejarlo parado sin dejarlo parado, ¿vale? Incluso a veces es mejor dependiendo de cómo estén otros temas económicos. Y por otra parte, bueno, la función del emisor, lo que he comentado, la facilidad para obtener fondos a largo plazo. Una empresa va a ir al mercado de capital si quiere una financiación a largo plazo, ¿vale? Perfecto. Bien, sigamos. Características de la bolsa. Bueno, las características de la bolsa son las siguientes. La bolsa se considera un mercado perfecto ya que cumple tres requisitos básicos. Uno, ningún operador puede influir en los precios, es decir, ninguno tiene capacidad de influir en los precios. A ver, entendámonos.
estamos hablando de nuestro mundo de retails, ¿vale? Yo no sé exactamente quién y cómo tiene la capacidad de influir en los precios, ¿vale? Pero bueno, digamos que en esta presentación cuasi perfecta vamos a decir que ningún operador tiene la capacidad de influir en los precios. Lo otro sería pues corrupción o sería ilegal. Pero bueno, vale. Cualquiera tiene acceso a información relevante, es decir, todas las personas tienen acceso a si se ha producido una OPA hostil o no hostil, si una empresa ha hecho una ampliación de capital, una reducción de capital, es decir, todos tienen acceso a la misma información relevante. También vamos a cogerlo entre comillas, ¿vale? Todos, es decir, tú que estás viendo el vídeo, yo que lo estoy grabando, tenemos acceso a la misma información. A ver, ¿otras personas tienen acceso a la misma información que nosotros? Bueno, igual sí, pero a lo mejor con 10 horas de antelación, ¿vale? Entendámonos, ¿no? Digamos que estamos hablando un poco en términos muy perfectos. Y por otra parte, el tercer punto es que cada inversor conoce el mejor precio al que se puede comprar o vender. Es decir, en cada momento se conoce exactamente el mejor precio, ¿vale? No es como antiguamente, ay, las acciones de Telefónica han subido. Llamas al banco, no sé qué, oye, que cómprame acciones de Telefónica. El banco te dice, vale, el banco va a la bolsa, compra esto, no sé qué, y cuando quiere comprar las acciones se han pegado un castañazo que has perdido muchísima pasta. Claro, ahora actualmente cada inversor conoce el mejor precio instantáneo en el que puede comprar y vender. Esto hace que la bolsa no solo se considere un mercado perfecto, sino que se considera un mercado libre, es decir, jurídicamente es una institución regida por una sociedad anónima, ¿vale? Porque es cierto que el mercado libre, eh, esta institución, en nuestro caso es las bolsas y mercados españoles, digamos que rige la bolsa de valores de España. El Estado solo ejerce una función de supervisión. Más adelante veremos que la CNMV supervisa un poco que esto se cumpla, ¿vale? Bien, por otra parte, es un mercado transparente, lo que acabo de comentar. Todo el público tiene posibilidad de conocer todas las propuestas de negocio existentes, que es lo que hemos dicho, cualquiera tiene acceso a la misma información. Y por otra parte, tenemos que es un mercado eficiente. La nueva información se refleja inmediatamente en el precio. Lo que hemos dicho, cada inversor conoce el mejor precio para comprar y vender en cada momento. Bueno, vamos a ver un poco unos mercados de valores. Aquí tenemos una pequeña foto, una pequeña imagen. Bueno, activos. Tenemos renta fija, renta variable, derivados, ¿vale? Supervisor, lo que hemos comentado, esta entidad estatal entre público y privada, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que supervisa las bolsas, los mercados. Y tenemos aquí los mercados pues, de renta fija, tenemos el BME de renta fija, etcétera, el mercado de renta fija, etcétera. Las bolsas de valores para la renta variable, que es lo que hemos visto. El SIBE trabaja sobre todo en las bolsas de valores, bueno, trabaja únicamente en las bolsas de valores de renta variable. El BME Growth, el Latibex, que es el que refleja un poco los índices también latinoamericanos. Y luego el MEF, que es el mercado de los derivados. La cámara de compensación es el clearing en todas. La liquidación, pues aquí la hace una empresa y aquí el BME Clearing y el registro LiberClear. Esto ya lo iremos viendo más adelante. Perfecto. Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Qué hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Bueno, la CNMV es el órgano supervisor de los mercados de valores, es decir, de la renta fija, de la renta variable y de los derivados. Es un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena, capacidad pública y privada, es decir, es una especie de mezcla. ¿Por qué? Ahora veremos por qué. Está regido por un consejo compuesto por 1. El presidente y el vicepresidente, que son nombrados por el gobierno, más concretamente por el Ministerio de Economía y Competitividad. Bien, luego tenemos unos consejeros natos, que son el director general del Tesoro y Política Financiera y el subgobernador del Banco de España. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos 3 consejeros más que son nombrados por el Ministerio de Economía y Competitividad entre se supone, personas de reconocida competencia, prestigio y conocimiento financieros, ¿no? Se supone, pero bueno. Bien, seguimos con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, sus funciones principales son supervisar e inspeccionar los mercados de valores, es decir, velar por esa transparencia en los mercados, que los precios funcionen correctamente, protección de inversores, e incluso dictar algunas disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución de las normas. Bueno, sin más. Admite y supervisa el mercado secundario oficial. Importante, ¿qué es el mercado secundario oficial? El mercado secundario oficial es aquel donde se negocian los activos que han sido lanzados a la venta. Es decir, lo que nosotros conocemos como la bolsa, ¿vale? La bolsa, cuando operamos, compramos acciones, vendemos, eso es el mercado secundario oficial. Porque luego el mercado primario es cuando las empresas sacan
las acciones, digamos que entran en un periodo de subasta en el que las empresas sacan por primera vez a la venta las acciones. Ese periodo de subasta suele ser como una media hora antes de la apertura de la bolsa, y entonces ahí la gente es cuando compra, vende, y cuando, digamos, generan esos gap de precios que vemos entre el cierre de un activo de un día y la apertura de ese mismo activo otro día. Dices, oye, ¿y este gap, este cambio de valores, cómo se ha producido? Si ayer valía 10, ¿cómo vale hoy de repente 10,5? Porque ha habido un periodo de apertura, de subasta, donde ha ocurrido esto. Ese es el mercado primario. El mercado secundario es cuando ya la gente, digamos que ya has comprado lo que sea y ya pues puedes intercambiarlo en el mercado secundario, ¿vale? Con los bonos pasaría lo mismo. Los bonos salen a la venta, oye, el Estado ha emitido un valor nominal de, yo qué sé, 2.000 millones de euros o algo así. Vale, pues a una serie de personas en subasta se les otorga esos bonos, y luego en el mercado secundario esa gente puede comprar y vender esos bonos que han adquirido previamente en el mercado primario, ¿vale? Bien, por otra parte, en relación a la bolsa, ¿vale? Las funciones de la CNMV son verificar el cumplimiento de los requisitos para la emisión y admisión a cotización oficial de los valores, es decir, ellos dicen, bueno, supervisan y verifican que se cumplan los requisitos para que una empresa pueda ser una empresa cotizada, es decir, pueda salir a bolsa, ¿vale? Por otra parte, también determina las categorías de valores objetos de negociación en el sistema de interconexión bursátil, controla las OPAs también y su procedimiento. Esto también es importante, veremos lo que es una OPA, estas ofertas públicas de adquisición y cómo funcionan. Y recibir información sobre adquisiciones y transmisiones de participaciones significativas en sociedades admitidas a cotización, en sociedades cotizadas, ¿vale? Esto significa, bueno, pues cuando quieres hacer una transmisión de participaciones, yo qué sé, testamentaria o de cualquier otro rango, pues se encarga la CNMV de gestionar un poco esto. Bien, por último vamos a ver ya por hoy sociedades rectoras de las bolsas de valores, que sepamos que existen 4 bolsas, aunque veremos más adelante que con el MiFID y demás historias, digamos, todas se han ido englobando en la Bolsa de Madrid, que es la más importante de todas, aunque en su momento, en aquellos años, existían estas determinadas bolsas donde se negociaban incluso determinados activos concretos. Bolsa de Madrid se crea. Luego, de repente, en Barcelona, pues hay una gran demanda no sé, vamos a poner industria textil, por ejemplo, porque en Barcelona en ese momento había muchísima industria textil. Eh, pues vale, pues se crea una bolsa donde se intercambian, pues no sé, acciones de esta empresa textil por dinero, tal, 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 tal. Luego en Bilbao resulta que metalurgia, pues se crean ahí los activos de metalurgia. Y en Valencia, pues no sé, lo que se crea es en Valencia. Entonces, eso obliga a la economía a generar estos mercados, estas bolsas, ¿vale? Aunque luego, actualmente, ahora con la tecnología, pues hayan sido todas un poco fagocitadas por la Bolsa de Madrid o centralizadas en la Bolsa de Madrid. Bueno, estas bolsas admiten, supervisan y administran el mercado secundario oficial. Así que con esto sería todo. Bueno, espero que os haya gustado. Más adelante seguiremos viendo cosas. Si tenéis cualquier tipo de duda, como siempre, pues me la dejáis en los comentarios y yo estaré encantado de contestarla. Y nada, pronto más finanzas y más algoritmos.